La primer videoconferencia de la materia Teoría de la Comunicación Social. Bienvenidos a los que están presentes y al resto que va a escuchar esta grabación. Vamos a comenzar también con la hoja de ruta para ver cómo vamos realizando esta videoconferencia. Primero, también me gustaría que nos saquemos las dudas. Había en el foro de la actividad algunas preguntitas en cuanto a la actividad que les había dejado sobre la comparación de las noticias o de las portadas, ¿no? Entonces vamos a socializar la actividad disparadora. Luego voy a exponer contenidos que tienen que ver con la clase. Y bueno, después si hay alguna consulta y posteriormente al final la despedida. Hasta la próxima videoconferencia. ¿Sí? Yo acá tengo... ¿ustedes van viendo en la plataforma? No, profe, tiene que salir de esta presentación que tiene que dejar de presentar y bueno, después nuevamente... Ahora sí, profe. Dejar acá. Gracias. Menos mal que está mi ángel de la guarda. Bueno, ¿alguien quiere comentar cómo realizó la actividad, si les pareció compleja, lo que pudo comprender de las consignas? Sí, profe, justamente yo fui el que hizo la consulta esa en la plataforma. ¿Quién soy Igual, yo? Bueno, te veo. Fernando, miren. Fernando. Bien. Dime. No, sí, principalmente porque creo que el link que nos dejó nos presentaba la portada del día, entonces cambiaba según el día la portada de los diarios. Claro. Entonces yo entré el sábado y era todo sobre la presentación esa que hubo que vino a Estados Unidos, donde está el presidente. Y bueno, sí estaba un poco difícil hacerla porque justamente la pregunta que decía de quién ejercía violencia, yo lo relacioné dependía de cada portada, porque algunas directamente hablaban del diario Leo, del diario La Voz del Interior, hablaban más de deporte. Entonces, Claro. yo respondí Claro, desde ese lado. la idea es, como el título se llamaba El cristal con el que miramos, y ahí en la introducción un poquito de la actividad tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, a veces las teorías surgen a partir, no a veces, siempre surgen a partir de fenómenos, ¿no? Que el hombre intenta explicar, pero siempre desde un punto de vista, desde una perspectiva, desde una corriente ideológica quizás. Entonces, vamos a ver a lo largo del recorrido de esta materia diversas teorías de la comunicación social. Desde los primeros inicios vamos a ver que hay muchas que se contradicen unas con otras, que van evolucionando. ¿Y por qué los hacía analizar y un poquito tener un pensamiento crítico en cuanto a las portadas de las noticias? La idea era que vean todos los diarios, todas las portadas. Cada diario tiene su editorial, ¿no? Su planteamiento ideológico. Algunos son más conservadores, otros más sensacionalistas, otros apuntan a enfocar más el énfasis o el interés en un punto de vista, en una noticia, en un acontecimiento, y dejan de lado otros. Y esta era la idea, ¿no? Justamente de que puedan ver las diferencias en el tratamiento de la información, ¿no? Entonces, esa era más o menos la idea que yo quería que ustedes empiecen, porque ustedes van a ser comunicadores sociales, ustedes van a ser periodistas, no van a trabajar únicamente con el periodismo deportivo, ¿no? Porque esta tecnicatura justamente es tecnicatura en periodismo con orientación en deporte. Y si bien ustedes en las presentaciones de ustedes fueron muy claros que evidentemente le encanta, ¿no? Les encanta el deporte, pero recuerden que la ventaja de esta tecnicatura es que ustedes van a tener un conocimiento integral de lo que
son las técnicas periodísticas, la mirada de un periodista como profesional, ¿no? En cuanto a la ética, por ejemplo, también. Entonces, por ahí es bueno aclararlo desde el principio, ustedes que están comenzando, ¿no? Que van a ver todo un mundo de las comunicaciones sociales. Entonces, bueno, estas teorías lo que van a tratar de entender y explicar es el efecto que producían estos medios masivos de comunicación que van a aparecer justamente a principios del siglo XX, ¿no? Y cómo ese fenómeno comunicacional produce un efecto bastante importante en la sociedad de esa época, ¿no? Entonces, así como las teorías apuntan y enfocan y ponen el cristal y el foco en ciertas perspectivas, también los periódicos y también nosotros, ¿no? El interés, y ponemos mucho interés en los que nos gusta, en lo que coincidimos, ¿no? Eso es importante también, hacer una lectura, y ustedes como les digo, como periodistas, porque no solo ustedes van a ser receptores de esas portadas, sino también generadores de esas portadas, si Dios quiere. Entonces tienen que tener en cuenta cómo van a tratar el tema, si, de acuerdo al propósito que tengan, obviamente del editorial, del diario de donde trabajen o de las redes sociales donde trabajen. Entonces era más que todo un poquito para empezar a ver la mirada de ustedes en cuanto al análisis de esos puntos de vista que tienen los periódicos, ¿no? En poner énfasis en una fotografía, o obviamente que, por ejemplo, el diario Olé es deportivo, entonces va a poner la portada en grande del acontecimiento más importante en el deporte de ese día. Y otros van a, por eso les decía cuáles son los personajes más importantes y no de cada noticia, cómo lo valora el medio a cada uno de esos agentes socializadores, ¿no? Algunos van a poner más énfasis en el gobierno, otros en la gente, otros en los que no tienen voz, ¿no? Dejando de lado quizás o minimizando o invisibilizando cierta información que no les conviene que aparezca, ¿no? Eso es lo que yo intentaba que ustedes en este ejercicio hagan. Así que si quieren y tienen la posibilidad, los replantean. Si vi que algunos muy bien analizaron cada una de las notas, eran, como le aclaraba al compañero, simplemente eran preguntas disparadoras o que como una forma de guía para que ustedes vayan considerando. No era que tenían que responder al pie de la letra cada una de las preguntas. Pero bueno, a veces no hay problema en eso. Así que bueno, ¿alguna duda con respecto a la clase, al ejercicio, que quieran comentar, que les haya parecido importante? ¿No? No, para... Bueno. Bien. ¿Qué es lo que ustedes ven en pantalla? ¿La presentación Teorías del Impacto Directo? Sí, profe. Buenísimo. Bueno. Vamos a ver cuáles son las teorías. Estas se llaman teorías administrativas de la comunicación social. Son las primeras teorías que aparecen cuando, como les decía, surge los nuevos medios tecnológicos de comunicación, como ser la radio y el cine. Imagínense que en la Edad Media surge la prensa a través de la imprenta. Muchísimos años después, miren, en 1920 recién surge otro medio masivo de comunicación, como ser a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, surge el cine y la radio en principios del siglo XX.
Entonces, esas fueron las grandes innovaciones tecnológicas que produjo que la sociedad se movilizase y que apareciera otro tipo de sociedad con ciertas características que es considerada la sociedad de masa. Vamos a ver cómo surgen los primeros estudios, cómo miraban estos estudiosos de las comunicaciones, los primeros teóricos, los padres fundadores de las primeras teorías, cómo ven a las comunicaciones y ese ida y vuelta, esa respuesta por parte del público ante este mensaje masivo que recibían y para qué servían. Bien, aparece la Mass Communication Research, que significa, ¿no?, estudios de las comunicaciones de masa. Porque primero, las primeras investigaciones surgen a principios del siglo XX, justamente paralelamente al desarrollo y la implementación de estos medios masivos que es la radio. Entonces, en un contexto muy importante a nivel político, ¿no?, de la vida social, que tiene que ver con un periodo de guerra. Entonces, se utilizaba ese medio en un contexto de guerra. Por lo tanto, era algo casi matemático, ¿no? Muy informacional. Lo único que importaba era que el emisor transmita un mensaje y ese receptor lo reciba tal cual, y ahí quedaba. Entonces, era como un esquema de una comunicación lineal, no había un feedback o lo que nosotros consideramos como retroalimentación, no era tan importante, lo importante era que ese mensaje llegue claro y preciso, porque de eso dependía quizás el resultado de una guerra, imagínense. Entonces, se transmitían por radio, ¿no? De ahí surge la palabra emisor, emitían señales que las recibían otras personas a través de los barcos, ¿no? En código, por ejemplo, el código Morse se utilizó mucho en ese periodo. Bien, entonces esta corriente que es la Mass Communication Research surge en los Estados Unidos en los años 20, como les decía, en un contexto de guerra, y pone atención en todo lo que tiene que ver con la transformación del individuo a partir de estas nuevas formas de comunicarse. Entonces, va a haber cambios sociales muy importantes en cuanto a los procesos comunicativos, a los procesos sociales, políticos y públicos. La gente ya no va a pensar de manera individual, sino va a pensar de manera masiva en cuanto a la respuesta que van a dar a ciertos mensajes mediáticos. Y van a empezar a investigar, los sociólogos, los psicólogos, los politólogos, las conductas de estas personas ante estos mensajes. Entonces proliferan los estudios conductistas sobre la sociedad americana. Los estudios conductistas básicamente, por eso aparece la teoría de impacto directo y la teoría con un modelo conductista por excelencia, es la teoría de la aguja hipodérmica o teoría de la bala mágica. Ya vamos a ver de qué se trata. Bien, ¿y qué pasa? Estamos hablando, en todas teorías hay que analizarlas contextualmente, no porque no surgen de la nada, sino que tienen que ver el porqué de esa teoría, de ese análisis, de lo que está, de la hipótesis que generan, tiene que ver con lo que está pasando en ese momento histórico y social y político. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Había muchas comunidades de inmigrantes. Comunidades de inmigrantes que huían, ¿no?, de la guerra y que eran de otros lugares, es decir, que no tenían sus lazos sanguíneos cerca, no habían plantado sus raíces en ciertos lugares, entonces eran como un público y fácilmente manipulables porque no estaban enraizados, no tenían una identidad cultural, por lo tanto, podían ser más maniables y eso fue lo que aprovecharon ciertas personas, ¿no?, como Hitler, por ejemplo, al utilizar la propaganda radial, ¿no? Utilizó la radio como
una herramienta para tratar de influir en esas personas y hacer que crean que lo que estaba haciendo él estaba correcto. Entonces hay muchos problemas de integración, desequilibrios sociales, económicos. Eran visto ciertas sociedades que venga una masa de personas que tenían otra cultura, hasta otro lenguaje, hasta otra lengua, digo, les parecía como un enemigo, ¿no? Como un desequilibrio en lo que es la armonía social de ese momento. Entonces, las grandes élites lo que van a hacer es decir, bueno, no, lo toman a estas sociedades de masa como un peligro, un inminente peligro que va a desequilibrar esa armonía social que tenían. Bien, y vamos a ver que en ese modelo conductista del que hablamos, era un modelo asimétrico, ¿no? Lo que ellos empezaban a ver cómo interpretaban ellos la comunicación social, a ese fenómeno, a ese proceso masivo, era visto como un modelo asimétrico, ¿no? Había medios de comunicación que eran los que tenían el poder, que generaban un estímulo, transmitían un mensaje comunicacional a una audiencia que respondía siempre de la misma manera y de una manera igualitaria, por así decirlo. Entonces, hay una penetración, un cambio de ideas y de opinión. Como ven la imagen, es como que lo que daba el medio, ¿no? Se dejaban influir por lo que el medio decía. No eran unas personas críticas, no criticaban en absoluto, ni analizaban, así como ustedes analizaron en la clase, en la actividad disparadora, analizaron las portadas, el tratamiento de la información. Ellos eran un público que recibía nada más la información sin cuestionarla, ni siquiera cuestionaban las fuentes, si era real o no. Entonces, hoy por hoy es diferente, ¿o no? Lo cuestionamos, tenemos diferentes vías de comunicación que imposibilitan de que yo pueda tener una sola campana, una sola perspectiva, un solo análisis. Tengo diferentes medios de comunicación que me permiten acceder a información que no es manejada solamente por el poder de turno. Bien, hasta ahí entonces, el medio transmitía, por eso es asimétrico, una sola dirección, a una gran masa que eran, miren las características de esta sociedad de masa, esto es pregunta de examen, individuos aislados, incapaces de reacción, manipulables, automatizados, porque estaban como congregados de acuerdo a su lugar de origen, sujetos de persuasión. Entonces eran considerados como un blanco muy fácil para manipular y dejarse persuadir fácilmente, ¿no? Es como cuando uno divide y reinarás. Son individuos aislados, no tener una fuerza identitaria, se dejan convencer por los mensajes que reciben. Hasta ahí vamos, chicos. Díganme si ven las filminas. Sí, bro. Bien. Entonces, en este momento los medios de comunicación actuaban en estos dos escenarios. Por un lado estaba el público ilustrado, que pertenecía a las grandes élites, que era muy conservador, como les decía, que veían como enemigo a esta nueva sociedad de masa que se iba constituyendo y que va a utilizar los medios de comunicación para justamente comunicarse y también para poder, de alguna manera, representar o reflejar lo que después se consideró como cultura de masas.
Entonces, los medios de comunicación van a ser la vía por la cual esta sociedad va a transmitir la cultura de masas. Entonces, los grandes conservadores no querían esta invasión. Por un lado, reflejan las opiniones e intereses y tratan, los medios de comunicación, de insertar los mensajes. Y por eso acá aparece, entre paréntesis, aguja hipodérmica o teoría de la bala mágica, que ya vamos a ver de qué se trata. Volvemos, y que como es pregunta de examen, es interesante porque desde 1920 a 1940 vamos a tener con la Mass Communication Research una percepción del público muy diferente a la que posteriormente con otras teorías que van a avanzar y van a evolucionar y van a dejar atrás a estas teorías del impacto directo, van a surgir otras percepciones de público. En este momento se consideraba al público receptor de estos medios de comunicación como estas personas, seres aislados y automatizados, receptores que eran iguales, es decir, la masa homogénea. ¿Vieron cuando le dicen en la receta, hagan una masa homogénea? ¿Qué quiere decir? Que todo se una, ¿no? Por un lado era homogénea, pero a la vez era homogénea en el sentido de conducta, cómo respondían de igual manera. Pero eran personas de diferentes sectores, de diferentes de edades, que no se conocían, como sucede ahora, ¿no? Es decir, los medios de comunicación tienen como público seres que no se conocen entre ellos, que viven en lugares diferentes y que tienen diferentes ideologías, diferentes edades, etarias, diferentes clases sociales o poder adquisitivo. Un programa, por ejemplo, muy popular, lo ven, un chico de 10 años hasta una persona de 50 años en Holanda, por ejemplo. En eso no hay mucha variedad en lo que se considera el público masivo o sociedad de masa. Bien, difusión sistemática de mensajes. Esto quiere decir sistemático y asimétrico. Y los medios de comunicación estaban dedicados a campañas de movilización y comportamientos y actitudes, porque justamente veían que eran fácilmente, como la figura lo muestra, manejables. Entonces se aprovechan de eso para campañas políticas. Inclusive muchos de los fundadores de estas primeras teorías que empiezan a estudiar al público para tener mayor conocimiento a quienes estaban tratando de manipular y cómo se iban a comportar mediáticamente a través de los mensajes, eran pagados por el Estado para armar todas esas campañas propagandísticas, y también eran pagados para conocer y analizar a los públicos, el comportamiento y las actitudes de los públicos. Por eso muchos de los fundadores van a ser sociólogos, van a ser psicólogos. Bien, entonces, la teoría de la aguja hipodérmica, que es como la referencia de la teoría de impacto directo. Impacto directo, ¿por qué? A ver, ¿por qué creen? Que se denomina teorías del impacto directo. ¿Están ahí? Y me imagino que impacto directo porque la información que le llega al receptor no tiene como una opinión sobre esa información, llega directo, digamos. Sin filtro Claro, se podría decir, no sé cómo. porque no hay nada en el medio que filtre la información, Por eso. solo era una cuestión directa del medio al público. Y acataban lo que se decía. Ese era el modelo conductista, de estímulo-respuesta. Todas estas teorías, como son trabajadas por sociólogos y psicólogos desde la psicología social y politólogos,
ustedes van a ver que tienen muchos conceptos similares a la medicina o a la psicología, ¿no? El modelo conductista psicológico del estímulo-respuesta es, yo te doy un mensaje y la respuesta es automática de la misma manera. ¿Mm? O sea, siempre cuando yo te dé una señal, va a responder de la misma manera. Eso quedó en los años 20 al 40, porque hoy por hoy no todos los públicos responden de la misma manera. No todas las generaciones responden ante un mensaje de la misma manera. ¿Mm? Vamos a ver que después surgen otras teorías que tienen que ver con donde va a haber factores y filtros en el medio de esa transmisión de información, desde donde se transmite como emisor y comunicador hasta la recepción final. Todo un filtro que tiene que ver con la ideología, que tiene que ver con los que opinan, los líderes de opinión, con también cuestiones que tienen que ver con los grupos sociales, ¿no? Porque no vivimos solos en una burbuja, sino que tenemos influencia de nuestros pares, de nuestros grupos primarios, ¿no? Entonces, todo eso influye a la hora de responder frente a un mensaje mediático. Llámese publicidad, llámese programa de televisión, llámese, no sé, una entrevista que uno lee hasta una película. Ustedes vieron, si se juntan 4 o 5 a ver una película, cada uno la va a percibir de una manera diferente, más allá que el mensaje sea el mismo. A algunos le va a pegar más, a otros le va a pegar menos, porque somos sujetos, ¿no? Bien. Entonces, este modelo conductista de estímulo-respuesta, vamos a ver que la influencia es directa. Por eso se llaman teorías del impacto directo. La influencia es directa, no hay intermediarios. Y no se le presta mucha atención a la influencia de los grupos o las estructuras sociales del individuo, que también vamos a ver que influyen en nosotros, en nuestros comportamientos y en nuestras actitudes. Ellos consideran que es un comportamiento incapaz de responder críticamente. Veían a esa masa como robots, que no tenían una capacidad crítica. Y ese modelo conductista de esas primeras modos de comunicación masiva era la inmediatez. Lo importante era que llegue el mensaje radial o del cine o lo que sea, de esos medios de manera inmediata. Y tiene un carácter mecánico. Por eso el primer modelo teórico va a ser llamado modelo mecánico de la información, donde está el emisor, el mensaje y el receptor, y va de esa manera. No se evalúa las experiencias previas de la persona, las interpretaciones simbólicas de cada uno, las competencias que pueden tener ideológicas, lingüísticas, culturales. No, eso a ellos no les interesaba o no lo veían. Eran como, se consideraban de esa manera. Muy mecanicista era. Bien, entonces, los primeros estudios de la Mass Communication Research o los estudios de comunicación de masa deriva justamente de la explosión propagandística de la Primera Guerra Mundial. Ahí como que les llama la atención. En donde el gobierno intenta persuadir e influir en los ciudadanos. Y los medios en ese momento, y según esta teoría, eran considerados todopoderosos. Es decir, eran con una capacidad y un poder omnipotente. Estaban en todo lugar, y eran, lo que decía en el medio era palabra santa. Como no se cuestionaba nada. Bien. Aquí va a aparecer un teórico, padre fundador de las primeras teorías de la comunicación social, llamado Harold Lasswell, que es una figura central en la propaganda de masas. Justamente en su libro, ahí explica en su obra la importancia de la formación de opinión pública en un contexto de guerra. Por eso el poder tan
poderoso que tenía, como hasta ahora, que se dice el cuarto poder, los medios son generadores de opinión pública. Bueno, y la audiencia era fácil de influenciar por determinados procesos que les estaba comentando. Uno de ellos es el contexto de guerra, como les decía, donde parte va a emigrar a otros lugares, ¿sí? Para salvarse de esa situación en la que estaban viviendo. La progresiva industrialización, es decir, va a surgir todo lo que es la revolución industrial y toda la fabricación en serie, ¿no? El pasaje de una sociedad rural, una sociedad más concentrada, a una sociedad urbana, donde va a aparecer influencia de distintos lugares. ¿Mm? Y estas sociedades industrializadas con individuos aislados y sin arraigo social, donde lo único que hacía era el obrero trabajar en la fábrica y no tenía un lazo social en los que puedan compartir quizás una opinión o una ideología y ahí hacer frente a esto que le estaba llegando por los medios de comunicación. Bien, la propaganda y la democracia van de la mano en ese momento, con mucha circulación de los símbolos de manera eficaz. Y se acuerdan que en la clase que tuvimos antes hablé de símbolos y de la capacidad simbólica del hombre, ¿no? Todos los símbolos que cree el hombre tienen esa intención de comunicar, de transmitir y que las otras personas a partir de esos símbolos reciban una información externa y creen realidades diferentes. A lo que voy es, por ejemplo, Hitler, a través de la propaganda política, trataba de manipular, como les decía, y buscaba todas las herramientas simbólicas y persuasivas para ganar adeptos y justificar la masacre que fue, ¿no? Todo el genocidio. Bueno, a ver. Bueno, nos quedan, creo que 10 minutitos, si no me equivoco. Sí, los padres fundadores. Les cuento un poquito para que tengan una idea. De todas maneras, esto queda ahí en la página, en la plataforma. Harold Laswell va a ser uno. Él es politólogo alemán y estudia justamente esto que les decía, la propaganda y la influencia de la opinión pública y las actitudes. Considera que ante cierto estímulo, la sociedad siempre responde de la misma manera. Y de ahí surge la teoría de la aguja hipodérmica. ¿Por qué de la aguja hipodérmica? Hipodérmica quiere decir que va por debajo de la piel. Entonces era como una inyección el mensaje mediático, que todos lo vacunan. ¿Vieron como la vacuna que actúa de la misma manera o se cree que actúa de la misma manera en las personas? Bueno, de esa manera, ante un mismo estímulo, ante una misma inyección de información, la respuesta era la misma. Se generalizan las opiniones prediseñadas por medios y gobernantes, es decir, se hacen campañas donde ya se enfocaba en mostrar determinado camino y no había otra opción. Bien, donde la audiencia era considerada masa y aparece la teoría de la aguja hipodérmica. Quien habla por primera vez es Harold Laswell. Él en los años 30 va a ser encargado de la oficina de información bélica. Por eso les decía que siempre estaba ligados los estudios de las comunicaciones a lo político o al poder de turno. Bien, Paul Lazarsfeld va a ser, él es austríaco y emigra a los Estados Unidos y él es el primer director del grupo de investigación sobre radio. Ellos estaban dedicados a estudiar los perfiles, las preferencias de la audiencia, los comportamientos, qué es lo que le importaba a las personas, qué escuchaban las personas, a qué le llamaban más la atención. Y bueno, él va a desarrollar toda la perspectiva funcionalista de Laswell y agrega disfunciones. Esto se lo digo así como muy al pasar, porque ya vamos a ver la teoría funcionalista. No se asusten.
Y todo desarrolla la investigación administrativa. ¿Por qué se llaman teorías administrativas? Justamente porque lo que intentan es, a partir de la información que recaudan de este análisis de los medios y de los comportamientos de las personas, intentan administrar todo un estado a partir de considerar a los medios como funcionalistas, es decir, funcional al estado de turno. Bueno, él propone la teoría del doble flujo de información, que ya vamos a ver en otra clase quizás. Lewin también va a venir de Viena y estudia la incidencia de las relaciones grupales. Esta perspectiva ya es diferente. Él ya empieza a decir, no, ojo, no es que del medio directamente el estímulo-respuesta, sino que va a haber otros aspectos, como los grupos, que influencien en los mensajes. Y acá aparece la figura del líder, y surge una teoría del líder de opinión, y las estrategias de persuasión en lo político y en lo publicitario. La idea, él desarrolla la idea de los dos pasos, a través, en donde va a haber un intermediario, ya no va a ser una influencia directa, va a haber un intermediario que va a ser el filtro, que va a depender de él quizás lo que uno reciba o tenga como pensamiento. Voy un poquito más rápido. Karl Hopland, él vuelve a reconsiderar este efecto directo. Empieza a tener mayor confluencia entre los conceptos del año 20, entre el conductismo y el funcionalismo. Y estudia todas las estrategias de percepción, hacen todos estudios que tienen que ver con hacer entrevista a los soldados, ¿no? Para ver cómo respondían ellos y ahí hacer diferencias entre un aporte de un mensaje y otro. Bueno, y esto como resumen, ¿no? A tener en cuenta lo más importante, los rasgos básicos de la mass communication, es un enfoque funcionalista, es decir, donde los medios son instrumentos de actuación sobre audiencias. Es decir, eran funcionales a todo un sistema político y gubernamental. A la creencia, consideraban que eran omnipotentes los medios de comunicación. Importancia, sobre todo, poniendo énfasis al emisor como fuente de ese estímulo. Y, bueno, obviamente que matematizan todos los fenómenos y los procesos sociales, como un sistema muy mecanicista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este estudio sobre los fenómenos y los procesos sociales eran para ellos datos muy importantes a la hora de controlar socialmente, ¿no? Es decir, cuanto más conocían al público y más investigaban sobre las conductas, tenían mayor información y podían controlarlo socialmente. Así que miren la importancia de esto. Acá hay un videíto, yo les voy a pasar, o lo voy a dejar, ¿puede ser, Fabiana? ¿Estás o no? Si no, lo voy a dejar en la plataforma, al link. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Ahí me ven ahora? Sí, ya me compré. Bueno, yo les voy a, no sé si por acá, les voy a ver. Les voy a copiar el link de esta presentación, que está en Genially, para que ustedes puedan tener acceso al videito. Está en YouTube, pero
donde se explica bien claro la teoría de la aguja hipodérmica, que es la primera de las teorías que estamos desarrollando, ¿no? Que tiene que ver con las teorías del impacto directo y con estos primeros estudios sobre las comunicaciones. A ver. Ahí les paso en el chat. ¿Lo ven? Ahí está el enlace para la presentación y esta es termina la presentación con el videíto explicando la teoría de la aguja hipodérmica. Es importante que la veamos para que el próximo encuentro lo podamos ver. ¿Alguna duda, consulta que me quieran hacer? Yo ninguna. ¿El resto? Bueno. Bien. Bueno, los que quieran reformular la actividad, que ahora quizás le resuene más o la entendieron un poco mejor a la consigna, la idea era que comparen una portada con otra. Si lo quieren volver a hacer o aportar en el foro de la actividad, lo hacen. ¿Sí? Bueno, profe. Bien, ahora no sé cómo, si la profe Fabiana termina de grabar, o yo, no sé. A ver, vamos a ver. La profe puso en el chat que ahora da por finalizada la clase. Ah, bien. Perfecto, entonces. Bueno, un gusto haber tenido el primer contacto con ustedes y bueno, nos seguimos viendo en la plataforma, seguimos intercambiando ideas y cualquier consulta me mandan un mensaje por plataforma y lo vamos, o como hizo Fernando, creo que es, que escribió su duda. A ver, esto es aprendizaje todo el tiempo, entonces no tengan miedo de hacer una consulta, de hacer una pregunta, para eso estamos. Bueno, un gusto y buenas noches. Chao, profe, buenas noches.